vive el Señor. En la alabanza está el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en medio, no puede salir de la misma forma en que entraste. No hay posibilidad de que eso suceda. Hasta el más reacio, hasta el más necio, hasta el más payasito puede caer rendido ante el amor y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Amén. Déjame decirte que hoy estuve a 3 segundos de hablarle a Emma y decir, saca tu o a Jesús, saca tu sermón, ¿sí? Saca tu sermón de emergencia. Porque estoy a 3 segundos de quedarme tirada en la cama, amanecí con la cabeza así, pum. No creo que me fui de parranda ayer, me fui de parranda, pero no, ya tranquilo, no tomo ni nada. Pero no fue eso, fue en realidad, o sea, yo creo que de verdad el enemigo sí hay cosas que sí hace, ¿no? Sí hay cosas, de repente no le quiero echar la culpa al enemigo de todo, porque después no quiero ser de esos cristianos que andan diciendo, el enemigo me hizo, el enemigo me esto, muchas veces fueron las consecuencias de nuestros propios actos. Pero sí, yo creo que la enfermedad sí proviene del enemigo, y si tú le crees, pues es peor. Y entonces me levanté con la cabeza doliéndome muchísimo, así sentí que la cabeza me hacía pum. Y resulta que, pues ustedes saben que sufro de presión alta, y dije, ¿saben qué? Voy a tomar mi pastillita, no voy a hacer caso, voy a irme a la iglesia, me alisté, ya saben, mis perros, etc. Pero sí estuve a 3 segundos de decirle a Emma, te toca, o a Jesús. Pero dije no, el Señor quiere que esté allá. Y a veces, si vienes feliz y contento, vienes feliz y contento a la iglesia, pues se te toma en cuenta, y qué bueno, claro, qué bueno que estás aquí. Pero cuando vienes con un corazón lastimado, dolido, desgarrado, vienes enfermo del alma y del cuerpo, ahí es donde entra el sacrificio de alabanza. Ahí es donde entra el sacrificio de alabanza. Ahí es donde tienes que entregar todo tu corazón. Y es cuando, de verdad, la enfermedad y todo te está diciendo no vayas, la depresión te está diciendo no vayas, pero tú te tienes que esforzar. Tú tienes que ser como Josué, esfuérzate y sé valiente. Tienes que ser como Moisés, que aun cuando pensaba que no podía sacar al pueblo de Egipto, él dijo, si tú vas conmigo, yo voy. Así que hoy tienes que decirle eso, y es algo que Dios puso en mi corazón en la alabanza. Tienes que decir, yo voy contigo y yo voy a donde tú me digas, siempre y cuando tú vayas conmigo. Así es que no importa qué situación estés pasando. Hoy vamos a ver la parte 4, ya espero que falta alguna más, y ya, de cómo agradar a Dios. Cómo agradar a Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Noé. ¿Sí te acuerdan de Noé? No, Noé casi no es conocido en la Biblia. Así, pero también lo conocieron por Cantinflas Show, ¿no? Que hacían sus caricaturas de Noé. Los que están bebés, los que están chiquitos, no van a saber cuáles eran Cantinflas Show. Los de mi edad sí lo saben. Y no te hagas tú si no te lo sabes. Hebreos 11:7 dice, amén, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese es el versículo, y con ese versículo tenemos más de media hora de prédica, porque ese versículo es rico en toda la extensión de la palabra, para saber cómo era Noé y cómo agradó a Noé a Dios. Dios había hallado gracia en Noé, así dice la Biblia. Dios halló gracia en Noé, dijo, este hombre me es bueno, este hombre me llega a mi corazón. Noé vivía en los tiempos en donde
donde el mundo estaba pervertido completamente. Ya estaba pervertido, había demasiado pecado, habían dejado de un lado a Dios, y yo me imagino que había demasiada idolatría y había demasiada maldad en el corazón del hombre. Y Dios vio que no era su plan el que él había formado, no era su plan. El hombre se había desviado, el hombre había tomado su libre albedrío y había hecho de su vida un horror. Pero ve a Noé y dice: Noé es bueno, Noé se mantiene bien, y él y su familia se van a salvar. La base de la fe de Noé dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios. Dios nos advierte. Aunque tú digas y tú pienses, ¿me regalan Kleenex? Si tú piensas, ¿sí?, y tú crees que Dios no te ve, que Dios no tiene forma de poderte acercar, gracias Señor, de poderte acercar a ti, de poderse acercar a ti, si tú crees eso, estás en un grave error. Dios está cerca de ti siempre. Dios está siempre al pendiente de ti. Dios ha puesto sus ojos sobre de ti y no va a descansar hasta que seas esa persona que Él sabe que eres y que está dentro de ti. Tú y yo a lo mejor creemos de nosotros mismos que no podemos hacer las cosas. Sin embargo, Dios sabe, porque Dios es tu creador. ¿Sí? Yo me imagino que el que creó el teléfono iPhone, pues debe de saber perfectamente todas las funciones que tiene ese maravilloso teléfono. ¿Sí? Pero yo creo que tú y yo, si queremos mucho el iPhone, de todas maneras no podemos sacarle todo el provecho que en realidad tiene esa máquina. Bueno, pues Dios sabe perfectamente que tú tienes eso perfecto. Él te hizo. Él puso cada pelito de tu cabeza, lo puso ahí. Dice la palabra que Él sabe perfectamente si se cae un pelito, Él sabe que ese pelito se cayó de ti. Lo sabe, conoce. Y por lo tanto, como es tu hacedor, Él sabe perfectamente de qué eres capaz y hasta dónde puedes llegar. Así que cuando a veces tú llegas y me dices: ya no puedo más, pero el Señor está contigo, por supuesto que puedes más, en el nombre de Jesucristo. Dios advierte a Noé algo inimaginable: llovería un diluvio. ¿Sabías tú que en aquellos tiempos nunca había llovido? Pues déjame decirte, a lo mejor algunos me dicen: ¿cómo crees? Pues es un proceso natural, ¿no? Llueve, se condensa el agua, sube, se llenan las nubes y vuelve a caer, y es un proceso. Pero no, en aquel entonces no había llovido. Así como tú y yo conocemos la lluvia, no había llovido. Dice Génesis 2, del 5 al 6, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Más adelante dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Por medio del vapor se llenaba la faz de la tierra de agua, y entonces de esa forma se estaba alimentando la tierra de agua para poder pues multiplicarse, ¿no? Para poder hacer su proceso que debe de hacer. Entonces imagínate que llega Dios y le dice a Noé: tienes que hacer un arca porque va a caer lluvia. ¿Y qué es lluvia, Señor? ¿No? Bueno, pues va a caer agua del cielo a la tierra y se va a inundar todo esto y todo va a desaparecer. Pero tú vas a tener que hacer un arca enorme para meter un animalito macho, hembra, que se reproduzca, y tú y tu familia. Échate ese trompo al lugar. En un lugar donde nunca había llovido, ¿sí? Donde todo era malo, porque la gente era mala, era burlona, era como ahora está pasando, y es horrible, horrible de verdad. Señor, perdónanos de verdad como nación, porque después de la tragedia que sucedió hace unos días ahí en Hidalgo, todavía hay gente que se burla
y que se alegra de lo que le pasó a la gente solamente porque estaban sacando. Ok, entiendo, no estuvo bien, lo entiendo, pero nadie tiene el derecho de burlarse por la pérdida de un ser humano de esa forma. Nadie. Y esos memes que están sacando, de verdad, o sea, cuando yo los veo, y los veo porque déjame decirte, yo, mi Facebook, la gente que está en mi Facebook, yo conozco a toda la gente que tengo en mi Facebook, ¿sí? O sea, sí los conozco, de alguna forma los conozco, de alguna forma sé de dónde provienen, no tengo gente desconocida. Pero estoy en grupos, por ejemplo, de la colonia, estoy en grupos de algo de los perros, gente que ahí sí no conozco. Y ahí es donde he visto ese tipo de memes. Afortunadamente veo que la gente que tengo junto a mí, que sí conozco, que son mis amigos, no han subido ese tipo de cosas. Y mira que tengo muchos que suben cosas muy buenas, terribles. Pero qué bueno que gracias a Dios la gente que me rodea es gente sana, gente que por lo menos puede tener algún tipo de misericordia ante el dolor ajeno. Sean o no sean culpables, eso no nos toca a nosotros. Pero hace cuenta que Noé vivía en un mundo donde todos eran así, donde todos me imagino que se estaban juzgando, donde todos se burlaban del otro porque qué bueno que lo mataron, qué bueno que se quemó, qué bueno que no sé qué. Y al final de cuentas ese es el mismo lugar en donde hoy estamos aquí. Es el mismo, Noé estaba en el mismo lugar donde posiblemente hoy tú estás. A lo mejor posiblemente estás en un lugar en donde, un trabajo donde no reina mucho la paz del Señor, la esperanza, el amor, la misericordia. Posiblemente estés en un lugar en tu casa en donde estás en un pleito constante, en un tejimaneje constante. Posiblemente estés en un lugar donde no hay paz. Pues déjame decirte que Noé halló gracia delante de Dios. Y tú tienes que hallar gracia delante de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a ver, cómo hallar la gracia delante de Dios por medio de la enseñanza de Noé. Primero, Dios le manda a Noé que tenga fe y que le crea. La base de la fe de Noé. Cuando Dios advierte a Noé algo inimaginable, Noé le cree. Y aún a pesar de que todo el mundo se burló de él por estar haciendo un arca gigante, y después le dijeron, no, pues que voy a meter a dos animales, uno macho y otro hembra, ¿cómo los vas a traer? ¿Cómo vas a juntar dos boas con dos corderitos? ¿Cómo vas a juntar dos panteras? ¿Cómo vas a juntar, no sé, las arañas? No sé por qué se subieron a esa verga, pero ¿cómo vas a juntar todos esos animales, no? ¿Cómo vas a cazar dos jirafas para poderlos meter junto con dos elefantes? Los elefantes no se llevan con los leones, ¿no? Con las gacelas, los leones y las gacelas se comen unos a otros. ¿Cómo lo vas a hacer? Señor, ¿cómo voy a hacer para terminar este problema que tengo en mi trabajo? Señor, ¿cómo voy a hacer para terminar con este problema que tengo con mi familia? Yo no le veo fin. ¿Cómo le hago, Señor, para levantarme en las mañanas cuando tengo un corazón lastimado y dolido y tengo desolación y tengo dolor en mi corazón? ¿Cómo le hago, Señor, cuando la verdad es que tengo muchas ganas de estar acompañado o acompañada, pero no ha llegado la persona indicada? ¿Cómo le hago para levantarme todas las mañanas, Señor? ¿Cómo le hago? Lo único que tuvo que hacer Noé fue abrir la puerta del arca para recibir. Y si esto proféticamente no te dice nada, te lo voy a explicar. Tú solamente tienes que abrir las puertas de tu corazón para recibir lo que posiblemente tú puedes pensar que es imposible. Y lo que muy probablemente cosas de este mundo sean imposibles. Sin embargo, Dios hace imposible lo posible, porque Dios es el Dios de los imposibles. Pero lo único que tienes que hacer es abrir la puerta del arca. Pero primero lo tienes que hacer. Primero tienes que creerle a Dios. El primer paso es creerle a Dios. Haber abiertole el arca, ya pasó de una serie de procesos. Primero tienes que creerle a Dios. ¿De verdad Dios me está hablando? ¿De verdad Dios está dirigiendo a mí? ¿Yo? ¿Quién soy yo? ¿No te has puesto a pensar en algún momento? ¿Quién soy yo?
¿quién soy yo para el Señor? ¿Quién soy yo? Eres la niña de sus ojos. Eres por quien murió en la cruz. Eres por quien derramó hasta la última gota de su sangre. Eres por quien pagó. Eso es lo que eres. ¿Tú crees que no está al pendiente de ti? ¿Tú crees que no te va a dar eso imposible que tú requieres y que tú necesitas? Pero Él lo que quiere es que tú le creas. Es que tú le creas. Lo inimaginable lo puedas ver. Por fe, Noé creyó lo que Dios le dijo. La verdadera fe no pide evidencias. Grábate esto en tu cabeza. La verdadera fe no pide evidencias adicionales. La verdadera fe no pide señales, voces, visiones ni sueños. Y yo a veces le digo, Señor, pónmelo en un espectacular porque tu hija tiene cabezota. Pero te voy a decir algo, yo lo que le estoy pidiendo es la instrucción, pero yo creo que Dios me la manda. Yo no estoy buscando para ver si en realidad Dios existe. Ay, si siento bonito, sí existe. Si vengo a la iglesia y veo que la gente está llorando y veo que la gente se va a restaurar, entonces sí existe. Yo no necesito, esa no es fe. La fe es saber y tener la certeza que sí es y que sí está. Por lo tanto, la verdadera fe no me pide que todos los domingos tengas que venir y tengas que salir con los pelitos chinitos. Perdóname, de verdad. Mira, yo he sido muy criticada en algunos casos porque dicen, no, es que Liliana habla mucho, dice mucho, pero no hay movimiento del Espíritu Santo y no hay que se caigan y que vomiten verde y se den 3 vueltas, ¿no? Y es que hay gente que viene y que está acostumbrada a eso y en el nombre de Jesús y ¡zas! Y tú avientas y sale por allá volando y todo, ¿no? Y habla en lenguas, y así como que se vuelve hasta como desorden. Y te voy a decir algo, no es así. El Espíritu de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros de esta forma, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y yo no sé, pero sí ha habido muchos domingos en donde yo siento la presencia de Dios. Bueno, que hasta sudo. Y no me está dando el bochorno. Sudo normal de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Sí. ¿Y qué pasa? Pero no todos los domingos tienes que sentir eso. No, es que si no sentí eso, entonces no estuvo ahí el Señor. Es que no, hoy la alabanza no tuvo coach. No, las canciones que pusieron no me gustaron. Ahora resulta que la alabanza es para ti. Ay, chihuahua. Yo pensé que era para el Señor. Te voy a decir algo. La verdadera fe es aquella que no pide evidencia adicional. Es aquella fe que aun cuando caminas en el desierto y sientes, porque no es verdad, no es neta, te voy a decir, no es verdad. Dios siempre está pendiente de ti, pero tú sientes que no está Él, tú sientes eso. Y eso quiere decir que no, ya Dios me olvidó, ya adiós fe. Te voy a decir, no, aún en el desierto, como dice la canción, en lo más profundo, en lo más alto, ahí te voy a alabar, porque ahí sé que tú estás, Señor. Porque eso es fe. Es no tener una evidencia en tu mano y sin embargo seguir creyendo, sabiendo que Dios está contigo. Por lo tanto, no pide ni prueba científica, ni descubrimientos arqueológicos o evidencias geológicas. Porque hay gente que me dice, no, pero a ver, ¿y los dinosaurios? A ver, ¿y los años estos que dicen que estoy en la Tierra? Y encontraron la tumba de Jesús y creo que hay unos huesos ahí. Y que, o sea, Dios, por favor, deja de ver National Geographic de esa forma. Pruebas científicas, descubrimientos arqueológicos o evidencias geológicas. La verdadera fe que salva es aceptar la palabra de Dios porque Dios así lo dice. Y que lo crees.
y que sabes que está. Yo no sé cómo funciona en eso, pero yo te digo algo, yo sé que Dios existe. Yo sé que Jesucristo vino al mundo, murió por mí, dio su vida, derramó su sangre, fue a la cruz y después resucitó el tercer día, y sé que está sentado a la derecha del Padre. Lo sé, y si quieres que lo firme ante notario, lo firmo. ¿Por qué? Porque lo sé por fe, y pase lo que pase, y así lo puedo decir, muérase quien se muera, Dios es Dios. Lo siento. Tú debes de enfrentar el problema y todas las cosas que se te ponen enfrente con Dios de la mano. De otra forma no va a haber la forma en que tú hagas el arca y puedas abrir esa puerta. No hay manera. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo estamos convencidos de que hay un Jesús, y yo te pregunto en algún momento, ¿lo has sentido? Sí, ¿pero lo has visto? No. ¿Alguna vez alguien regresó? Me estaban preguntando el otro día de una película, de un pastor que dice que es un testimonio suyo, que murió y después él en su muerte ve que sube al paraíso y que ve a Dios, etcétera, etcétera. La palabra dice que nadie podrá ver a Dios de frente y poderse quedar de una sola pieza. Yo le creo a la palabra, no le creo al hombre, le creo a la palabra. El hombre puede crear muchas cosas en su mente, muchos buenos deseos, muchos buenos sueños, puede crear muchas cosas en su cabeza, pero Dios es Dios, y yo le creo a la palabra de Dios. Y no me importa que yo a lo mejor no haya soñado y no lo haya visto, yo lo he sentido, y yo sé por fe que Dios existe, y que sé que en un momento yo voy a subir, voy a estar en un sueño profundo hasta el momento de su segunda llegada a este mundo, y voy a resucitar, y también voy a estar ante un tribunal, y voy a pasar, y yo lo sé, y yo lo sé. ¿Cómo lo sé? Lo sé que sé. La certeza quiere decir que no está basada en lo que podemos ver o en lo que podemos tocar, o sea, sentir, sino en la seguridad dada por Dios, que esa es la que no se ve. La base de la fe entonces es confiar en Dios, y no es confiar en que nos dará lo que nosotros queremos, es porque esa es la fe fallida, es la fe que nos lleva a pelearnos con el Señor. Porque yo te pedí, Señor, que hicieras esto y no lo hiciste. Pero la fe no es lo que Dios te puede dar y tú quieres que te dé. Es saber que lo que Dios haga está bien hecho y es dentro de su plan perfecto para ti. Eso es fe. Eso es fe. Aunque sucedan las cosas que no quieras que sucedan. Pero si alguien te dice, yo no puedo sentirlo, entonces ¿cómo puedo creer? Tú quieres ver y quieres sentir para poder creer en Jesús. Y nadie puede ser salvo de esa manera, Así te lo digo. Nadie puede ser salvo de esa forma. Tú tienes que sentir y creer, sentir en tu corazón y creer como Noé, cuando las cosas aún no se veía. Seguimos con el texto y dice que Noé creyó con temor. Noé con temor. La motivación de Noé fue el temor. Y quiero especificar aquí en esta palabra el temor. Mucha gente decimos, bueno, es que hay que tenerle miedo a Dios. No, a Dios no hay que tenerle miedo, hay que tenerle temor. Ay, ya es lo mismo. Bueno, lo voy a explicar. El temor es una forma más allá del miedo, y no es que sea más grande, sino que el temor es ese temor reverencial, ese respeto por el Señor, esa admiración, esa sumisión ante la voluntad de Dios. Eso es lo que es temor. Yo tengo temor de Dios, sumisión ante su palabra. Hay un teólogo luterano que se llama Rudolf Otto,
que acuñó el término luminoso. La palabra luminoso, que es muy que lo está, él hace esa palabra luminoso, que significa temor, para expresar el tipo de miedo que se podría sentir por Dios. Pero no es un miedo de, ay, qué miedo. No, es un miedo de hablar de asombro. Cuando uno siente sorpresa, ¿no te ha pasado que cuando tú estás, a lo mejor estás muy acostumbrada a la presencia de Dios y qué bueno? Pero te voy a decir algo, hay veces, no sé si te das cuenta que tú dices, sé que eres tú, sé que fuiste tú. Algo pasó en tu vida que dices, sé que fuiste tú. Y te asombras porque dices, wow, estás al pendiente de mí. Gracias, Dios. Wow. Ese asombro, ese es un temor de Dios. Ese es el temor de Dios. Es una sorpresa, es una especie de encogimiento, un sentimiento de incompetencia además para poder lidiar con lo que está sucediendo, con tal aparición. Es como habernos postrado en la alabanza y habernos postrado y haber dicho, Señor, yo sé que estás aquí y sé que tu presencia y sé que cuando me levante y me sacuda, todas las cosas que no me ayudan para crecer y para estar contigo quedan fuera. Es ese temor de saber que Dios está aquí, ¿sí? Dice este teólogo, dice, es un miedo que surge del amor por el Señor. No es el miedo que te enseñaron en la escuela del Señor, ese Señor que está ahí crucificado, aguas, porque Él te va a castigar si te portas mal. No es ese miedo. Es el miedo que nace del amor de Dios. Yo te amo, Señor, y no quiero perder tu gracia, no quiero perder tu presencia. Me da temor poder perderte. Quiero agradarte, quiero caminar contigo por siempre y para siempre. Noé ejerció esa fe con temor y preparó el arca. Sigue el versículo. Preparó el arca. Noé creó algo, hizo algo porque creyó algo. Entonces, aquí el punto es cuando tú crees, cuando tú lo sientes, cuando tú sabes que está ahí contigo, cuando tú ves que tienes un temor por el Señor y Dios te manda algo, ¿qué crees? Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Por loco que parezca, por fanático que parezca, habrá mucha gente que te juzgue y que te diga, ¿cómo es posible tan chiquito y tan cristiano? ¿No? Mira, hombre, pues vámonos a tomarnos unas chelas, pues que Chihuahua. Ay, por favor, ya eres cristiano. Ay. Pues vámonos por ahí, pues vámonos, mira, te vamos a tomar, vamos a drogarnos, vamos a robar, vamos a hacer esto. Te voy a decir algo, tú tienes que preparar lo que Dios te manda y eso se llama obediencia. Y esa palabra al ser humano nos cuesta mucho trabajo, mucho, porque ser obedientes es algo que de verdad nos cuesta mucho, nos cuesta. Seamos chicos, seamos grandes, seamos ya más grandes, nos cuesta mucho obedecer. No, porque además somos rebeldes. Entre más me lo dices, menos lo hago, fíjate. Entre más me castigas, menos lo voy a hacer. Entre más, o sea, le estés diciendo a alguien, a tu mamá, a tu familia, entre más me digas, menos lo hago. Entre más me castigues, mamá, menos voy a hacerlo. Entre más me estés diciendo, menos lo voy a hacer. Somos necios. Pero ¿sabes qué? Esto es para tu bien. Y yo hoy lo veo. Mi mamá, de verdad, o sea, mira, cuando yo tenía 17 años, yo quería ir con mis amigas al antro. Y tenía 17 años, menor de edad. Íbamos a ir con todos los hermanos de mis amigas que eran mayores de edad, nos llevaban por 6, 7 años.
y nos iban a cuidar, nos iban a llevar. No había Uber en ese tiempo, pero íbamos en taxi. Y mi papá me dijo, no sales, porque tienes 17 años y todavía no eres mayor de edad. Pero van todas mis amigas. Además, en ese año cumplía 18 años, me faltaban meses. Pero por favor, técnicamente ya soy mayor de edad, le decía yo. Y me decía, no vas a ir. Pero va mi mejor amiga, la Chela, no van a ir, no vas a ir. Mira, te prometo, y lo digo para los chicos que están aquí, jovencitos. De la cama sí me aventaba, mira, así para atrás. Me aventaba como doña... ¿Cómo se llama? Doña Zoila, creo que es, ¿no? Así que se aventaba así para atrás de coraje de que no me dejaron salir. Ese día no pasó nada, bendito Dios, mis amigas fueron y regresaron con bien. Pero mi papá tenía esa obligación, ¿sabes? Y mi mamá también tenía esa obligación. Dios había puesto a una hija en sus manos. Y es lo más preciado que tienes como madre, es lo más preciado de tus hijos. De verdad, yo no sé, ustedes son... Yo no tengo hijos, pero yo sé que ustedes son mamás, las que son mamás. Y lo más preciado que Dios les ha puesto en sus manos son sus hijos. Hijos, entiendan una cosa. El día que mamá les está prohibiendo algo, es porque es por su bien, de verdad. No es porque son intransigentes o no porque son mamás que no entienden la buena onda y todo esto, de verdad. Yo sé que mis papás lo hicieron por mi bien. Y cuando tuve 18, tuve 19, ya no pude salir y pude cuidarme. Y mira, Dios me cuida, porque de verdad yo no me cuidé. Era muy irresponsable. Muy irresponsable. Pero Dios me cuidó, Dios me arropó de no cometer una estupidez y de no caer en la cárcel, matar a alguien, no lo sé. Pero yo te digo algo, la obediencia es importante en tu vida. Y si no la aprendes en tu casa con tu mamá y con tu papá, te voy a decir algo, la vas a aprender aquí con el Señor, pero no la vas a aprender muy padre, que digamos, Porque el Señor no se anda con miramientos. El Señor es Dios. Y al que es su hijo lo corrige, dice la palabra. Y lo corrige con vara, Así pues, ¿a dónde te vas? ¿A dónde vas? Así que más vale que aprendas a obedecer a los papás, aun cuando ya seas grande, y no nada más le estoy hablando a los jovencitos, aun cuando ya seas grande, a los papás que Dios te puso. Porque yo sé que Dios está pensando en eso cuando te puso en ese lugar, cuando te puso en esa familia. Guarda, de verdad, guarda lo que tus padres te dicen, aunque te parezca loco y aunque te parezca fanático, y aunque te parezca que ya no va, mamá, por favor, o sea, ya no va. Necesito mi libertad, mamá. Necesito mi tiempo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, adelante. Dios te va a abrir ese tiempo. Pero si no es para glorificar a Dios, te va a regresar al redil. Y tienes que ser obediente. Ser obediente es poner a prueba nuestra fe. Es poner a prueba nuestro amor por el Señor, nuestro temor por Dios. Noé estaba haciendo un arca que para muchos era una locura, pero para él era la verdad que Dios le había puesto en su corazón. Entonces, a lo mejor para muchos hoy es una locura que tú obedezcas a la gente, que tú obedezcas a Dios. Pero créeme que eso va a tener muy buenas recompensas, porque eso agrada a Dios. Porque así como Noé lo que hizo, lo que tú haces tiene repercusión en tu entorno, ¿sabes? Dice, seguimos en el texto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Una de las evidencias más seguras de una conversión verdadera, escucha bien lo que te estoy diciendo, una de las evidencias, ¿sí?, más seguras de una conversión del corazón, de que tú ya no eras salvo y ahora lo eres, de eso que me estoy refiriendo a conversión verdadera, es cuando tú te preocupas por otros y empiezas por tu casa.
Cuando tú no te preocupas por la gente de tu casa, perdóname, pero que te llenes la boca de Dios no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Tú crees que a mí mis vecinos me van a creer de que yo puedo ser pastora, de que yo puedo hablar de Dios y salgo y ando haciendo un desgarrete en la casa, afuera en la calle? Y le ando aumentando a todo el mundo y le ando diciendo y ando en chismes y ando... ¿Tú crees que eso puede ser lógico? Una conversión verdadera es que tú te preocupes por el prójimo y que tú traigas a tu casa la verdad y que tú seas coherente con lo que estás diciendo y lo que estás enseñando. De otra forma, si no existe coherencia, no existe conversión, es pura farsa. Perdóname que te lo diga así. Es pura fantochada. Es porque te gusta traer aquí el pececito por gusto. Y a lo mejor en el coche pegado. Es pura farabella. Demuestra que eres del Señor. Noé sí lo demostró. Noé dijo, sí, yo voy con todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tú haces tiene repercusión en tu entorno. No nada más aquí. Aquí de qué vale que te vengas a portar bien y que vengas los domingos. De verdad, bueno, qué bueno que vienes, bendito Dios, alabamos a Dios. Pero si tú sales igual, de la misma forma como entraste, te vas, perdóname, pero no está pasando absolutamente nada. No estás, hemos sido llamados a impactar nuestro entorno y predicar el Evangelio. ¿Cómo lo predicas? ¿Con la boca? Tienes que predicarlo con tus hechos. No puedes predicarlo solamente con la boca y estar haciendo hechos completamente diferentes. Para que sepa todo aquel que te rodea que eres salvo, que eres salva y que tu corazón es salvo y tiene la palabra de Dios en él. De esa forma es como tú demuestras que de verdad existe una fe y una salvación. Por eso Noé decía, para que su casa se salvase. Y podemos tomarla de dos formas. Podemos tomar tu casa, tu cuerpo se salvase. Tu cuerpo en el sentido de que tú tienes un templo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu y también hay que cuidarlo. ¿Sí? Porque como te decía muchas veces, a veces las enfermedades, pues bueno, una cosa son las enfermedades que provienen de verdad del enemigo, pero otras son ocasionadas la mayoría de las veces por nuestras malas hábitos, ¿sí? Nuestros malos hábitos, la verdad. Entonces, por favor, o sea, tienes que pensar que tú y tu casa, tu cuerpo y tu entorno tiene que salvarse. Dice la palabra, seguimos, y por esa fe condenó al mundo. Y te voy a decir algo muy, yo creo que anoche te voy a decir, el arca es un símbolo de salvación, ¿no? El arca es el símbolo de salvación. El arca es, tú te vas a salvar, ¿no? Tienes que hacer un arca. Tienes que llevar animalitos y tienes que subirte tú y toda tu familia. Abres la puerta, se mete y dice la palabra que Dios cerró la puerta del arca. ¿Sí? Ahí adentro había salvación. Todo afuera era perdición, era condenación. Yo me imagino que cuando empezó a caer la primera gota de agua, Noé se había quedado así, dijo, ya va a empezar. Y los que se burlaban de él, porque él decía, el Señor quiere que te arrepientas, el Señor quiere que... estás loco. Cuando le cayó la primera gota de agua, el cuate se había quedado, era cierto, era verdad. Y cuando empezó a llover y se desató toda esa catástrofe, yo te apuesto que hubo mucha gente que fue y que tocó a la arca, déjame entrar, yo remo, ¿no? Déjame entrar. Pero era demasiado tarde. Y así dice Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
fuerte! ¡Qué fuerte es esto! El arca es la salvación. Jesucristo es nuestra salvación. Vuelvo a repetirte, por favor, y quiero que lo tomes en cuenta. Las situaciones que pasamos en este mundo, tus problemas, las enfermedades, las amenazas en tu trabajo, con tu familia, son pasajeras. Y no estoy minimizando tu problema. Por supuesto, yo he tenido muchos y muy fuertes. Y yo sé que el mundo se te viene encima. Pero tienes que pensar en algo. No es porque Dios se enseñó contigo. No es personal. Y tampoco tienes que pensar que esto va a durar para siempre. No puede durar para siempre. Y no va a durar para siempre. ¿Sabes qué es lo que va a durar para siempre? Tu salvación es lo que va a durar para siempre. Eso es lo que va a ser importante y que va a durar para siempre. Entonces piensa en algo. Si Jesucristo es tu Salvador, es tu arca, tú tienes que subir a eso. Tú tienes que subir, tú tienes que creer en Jesucristo. Pero creer con la fe con la que Noé creyó. No con la que hoy crees y que se te cae el mundo encima. Por favor. Dios hace cosas, pero hasta que entiendas que vas a entregar eso a Él y que Él lo va a hacer. Hasta ese momento. Porque si tú sigues queriéndole ayudar, si tú sigues queriendo hacer las cosas bajo tus propias fuerzas, no va a suceder nada hasta que tú no sueltes el problema en realidad con el Señor, porque eso es fe. Amén. Entonces, cuando verdaderamente creemos, es cuando tenemos fe en Jesús, es cuando tenemos fe en que las cosas pasarán. Si tú tienes todavía que sentir y que ver para creer, súbete al arca, súbete a Jesucristo. Y con todo tu corazón cree que el Hijo de Dios es tu salvación. Cierra tus ojos y vamos a darle toda la honra y la gloria a Dios, porque Señor, sabemos que queremos agradarte, queremos bendecirte.